No me digas. Café con sabor amargo. Presidente, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de preguntar con absoluta libertad. Soy Jorge Ramos de Univisión y Reforma. Como periodistas independientes, usted sabe que parte de nuestra labor es venir a cuestionarlo. Somos contrapoder, así como lo hicimos con otros presidentes antes. Yo estuve aquí en la mañanera de enero del 2020 para preguntarle sobre la terrible ola de violencia aquí en el país y usted me dijo lo siguiente, y estoy citando: este año va a haber resultados. Bueno, después de más de un año después hay resultados, pero muy negativos, señor presidente. Su gobierno está en camino a convertirse en el más violento en la historia moderna de México. Más de 86,000 muertos hasta el momento desde que usted tomó posesión, según estas cifras oficiales. Si sigue así, va a haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón. Los feminicidios, usted lo sabe, lo dijo la semana pasada, siguen en aumento respecto al año anterior. Y fuera de la burbuja de Palacio Nacional, el país no está en paz y tranquilidad, señor presidente. Le están matando casi 100 mexicanos por día, en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional. Y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia de abrazos y no balazos ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido. Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del 3%. Pero es que lo ha mantenido hasta arriba, o sea, es uno de los pero de las peores cifras que ha habido. Ahora lo vemos porque es muy interesante esto. ¿Por qué no me pones la lámina? Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con Sabor Amargo con don Luis Correa. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días a la producción. Buenos días a todo el auditorio. Para servir. Luis, Luis, lo siento mucho. Yo tengo otros datos. El único que puede mentir aquí soy yo. ¿Por qué se meten en mis terrenitos? ¿Por qué? ¿Por qué Jorge Ramos? ¿Por qué insistes, Jorge Ramos? No es cierto. El que puede decir que hay medicamentos soy yo. El que puede decir que hay aumentos de criminalidad no es cierto. Yo no sé qué pasa, Luis, pero de veras ese Jorge Ramos como que, híjole, está mal informado, ¿eh? Voy a defender al presidente. Esta vez sí lo voy a defender. Jorge Ramos está muy mal informado. ¿Quién sabe de veras quién le está dando esos datos, Luis? ¿En qué país? Ahora sí, vino a meterse Jorge Ramos, que no conoce nada de México, Luis, que de verdad esos conservadores fifís, yo creo que engañaron a Jorge Ramos, Luis. Bueno, acepto la ironía, la entiendo, pero digo, es absurdo lo que está pasando. Mira, yo creo que hay dos aspectos que tú has tocado
dignos de analizarse por separado, no juntos. La cuestión de las matemáticas de la 4T y la cuestión de las mentiras. Me parece que aún coincidiendo, aún estando ahí juntas y amalgamadas a lo largo de este periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podemos hacer una separación ligera, sutil, para entender exactamente de qué se trata. Por un lado, es que está fallando mi audífono, disculpen. Por un lado, resulta que pareciera ser que las matemáticas han sido, o los números, para decirlo más directamente, han sido eliminados por decreto presidencial. Y con los números, la medición, y con la medición, la necesidad de presentar resultados. Aquí hay una relación lógica, funcional, extraordinaria, que debiera existir entre estas tres cosas, que para Andrés Manuel no existe. O sea, siempre, y no es el caso del cuestionamiento de Jorge Ramos, es el cuestionamiento también de la cuestión del crecimiento económico. Ya no se debe medir, al menos no como se medía. Entonces ya no tiene importancia que yo hice un compromiso de crecer arriba del 6%, luego del 4%, luego del 2% y luego de nada. Antes el cuestionamiento de la oposición, que se crecía muy poco porque eran unos ineptos los que gobernaban, ahora ya no tiene validez porque ya no se crece. En el cuestionamiento de Jorge Ramos, la cuestión de los muertos. Antes habían demasiados muertos por culpa de Felipe Calderón, de esos gobiernos del pasado, de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. Él dijo que no lo iba a ver, él dijo que en este país, pues ya con solo convocar a que se porten bien y el ejemplo digno del presidente de la República iba a cambiar toda la situación. Su ocupación cotidiana a las 6 de la mañana de la seguridad del país iba a cambiar a México, y si no, iba a llamar a sus mamás y a sus abuelitas para que los regañaran. Y la relación gobierno-delincuencia iba a ser de abrazos. Y entonces eso iba a estar controlado en este país, y resulta que no se da. Entonces, una y otra vez, en materia de adquisición de medicinas, va a haber suficiente atención a los que menos tienen, y luego resulta que en aras del supuesto combate a la corrupción no lo hay. Entonces, en el tema en que nos metamos, Gerardo, hay una constante en esta administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Los números no tienen validez. La retórica sustituye la necesidad de demostrar que no se tiene la razón, o se sustituye la necesidad de demostrar los resultados. Ya no necesito presentar, ayer había 10 muertos, hoy hay 5, disminuí. Ya no. Tengo otros datos. Es suficiente para que cualquier demostración numérica de la insuficiencia, carencia o retroceso en esta administración se desecha en la retórica presidencial. Entonces resulta que, en el caso de que presentaban de Jorge Ramos, caray, estar bien para el presidente significa mantener el peor de los momentos de la administración de Peña Nieto, gobierno al que había que sacar, porque esos son los malos del pasado, a los que había que sacar de la política nacional y sustituirlo por Andrés Manuel, que iba a hacer muy bien las cosas. Y entonces resulta que hoy el presidente presenta como un éxito estar manteniendo el peor punto de la administración de Peña Nieto durante todo lo que lleva de administración. Mira, numéricamente eso es un absurdo, ¿no? Imagínate que tú gastas durante 10 días $1 el primer día, $2 el segundo, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 10º día gastando $10. Y yo gasto con tu punto más alto el primer 10 pesos, otros $10 el segundo día, otros $10 el tercero, hasta así a llegar al 10º día. Si comparas lo que tú gastaste
partiendo de abajo y subiendo hasta un punto más alto, hasta el de 10 en 10 días, tú habrás gastado 55 pesos. Y yo, gastando tu punto más alto todos los días, durante 10 días, habré gastado 100 pesos. ¿Quién gastó más? Gastamos lo mismo. Estoy igual que tú. El peor gastador que eres tú. Yo soy mejor porque no he gastado más que tú. No, resulta que gasté más que tú. Gasté 100 pesos contra 55 que tú gastaste. Porque 10 pesos en un día fue el punto más alto de tu periodo. Y si oye, Luis, más alto de tu periodo, no importa, ¿sí? Luis, yo tengo otros datos. Incluso mis datos Claro, son diferentes a los tuyos. No, si yo no digo que no tengas otros datos. Lo que yo digo, y aquí podemos empezar con la segunda parte, en la mentira, es que la retórica presidencial sustituye las matemáticas, desecha las matemáticas, desecha los números, desecha la necesidad de resultados, desecha la responsabilidad de gobierno. Y entonces la mentira se apodera del escenario nacional, pero además quiere ser monopólica. O sea, resulta que los 30 millones de mexicanos que votaron por mí me dieron el derecho de mentir. Y nadie más puede decir cualquier cosa, aunque sea verdad, si se contrapone a la mentira que yo sostengo, porque entonces va a ser castigada, o va a ser fustigada, o va a ser señalada, o va a ser perseguida. Entonces aquí se juntan las dos cosas. La irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno, al grado de que no quiere ser medido. O sea, no quiere el presidente que le digan, estos son sus números, no los hice yo. El gobierno que usted encabeza nos informa que estas son las cifras y el presidente desdeña las cifras porque las cifras son medición, no es rollo, y el señor intenta seguirle engañando a los mexicanos porque por el respaldo popular él tiene derecho a burlarse de todos nosotros, ¿no? Entonces estamos en una situación de ejercicio gubernamental muy sui generis en este país. Oye, entonces, Luis, pero Luis, es el traje del emperador. Oye, yo ya regresé al siglo XIX y en el siglo XIX todos mis súbditos tienen que creerme lo que yo diga. Punto. No es el viejo PRI, Luis, es peor que el viejo PRI. Siempre hemos dicho que cada vez que lo ubicamos en un periodo de tiempo en su historia nos quedamos cortos, Gerardo. Siempre va más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y bueno, ya llegó, te digo, como tú dices, al traje del emperador. A ver, aquí existe lo que yo diga. Lo que yo no diga o no esté de acuerdo con mis dichos es una mentira, no existe, no es cierto, es malintencionado, es producto del interés económico, están defendiendo la corrupción, están tratando de defender los anteriores gobiernos. Pero aquí, en esta mañanera en donde se enfrenta Jorge Ramos, yo ya no sé para dónde quiere ver el presidente, porque cuando ve para atrás demuestra lo que yo te decía numéricamente, que el otro tuvo menos muertos que él, que el otro al que él fustigó durante toda la campaña y sigue fustigando como los peores momentos de México en manos de neoliberales, pues esos neoliberales tenían medicinas para los niños con cáncer. Esos neoliberales estaban haciendo proyectos que él ha desechado. Esos neoliberales resulta que hacían procesos democráticos donde el narco no intervenía como en esta elección. Esos neoliberales tenían menos muertos por la delincuencia organizada que los que él tiene. Y entonces resulta que, como todos esos gobiernos pésimos, yo no los defiendo,
Lo que yo señalo es que esos malos gobiernos han sido superados en sus resultados negativos por este. Por eso entonces quiere tirar el abaco al mar. Digo, esa es una metáfora. O sea, ¿qué quiere? Que no se hagan las cuentas. Vamos a ahogar las cuentas. Vamos a ahogarlas en retórica. Vamos a ahogarlas en distracción. Vamos a ahogarlas en apagarle la luz y que nadie las voltee a ver. ¿Por qué? Porque esas cifras acreditan fehacientemente que el ejercicio gubernamental de Andrés Manuel es totalmente fracasado. Es más, yo lo he dicho en otros programas, Gerardo. Cuando encuestan, los mismos seguidores de Andrés Manuel lo reprueban gubernamentalmente, hombre. Creen en él, pero dicen que la seguridad está peor. Creen en él, pero dicen que la economía está mal. Creen en él, pero la salud está mal. Creen en él, pero la educación está mal. Hombre, no hay que ser opositor de Andrés Manuel para darse cuenta de que el gobierno es un fracaso. Tan fracaso es que no quiere ningún índice de medición. Ninguna cifra le acomoda, ni las suyas, porque las suyas acreditan que tiene un pésimo resultado, que las políticas que ha hecho realmente avalan el cuestionamiento si este gobierno tiene vínculo con la delincuencia organizada o tiene un pacto con ella, porque ni la combate ni la hace portarse bien. A ver, porque, si no viéramos al gobierno mexicano combatiendo a la delincuencia organizada, pero vemos que no hay delito en la calle, diríamos, híjole, pues nos equivocamos, Gerardo. Esa estrategia de no balazos y sí abrazos, o de abrazos y no balazos, pues fue muchísimo mejor de lo que pudo haber pensado un optimista. Pero si no se combate la delincuencia, si se abraza al narco en saludos y en acciones, y luego la delincuencia produce mayor número de muertos que el peor momento de violencia en este país en los pasados 2 sexenios, entonces resulta que, uno, si esa era la estrategia, es fallida. Ahora la pregunta necesaria es, ¿realmente había estrategia para que no hubiera delincuencia organizada? ¿O resulta que pues hay un acuerdo con esa delincuencia para dejarlo hacer? Como yo decía, Gerardo, no sé si te acuerdas en el programa pasado que estábamos hablando de elecciones y que si Silvano Aureoles estaba diciendo que el narcotráfico intervino en el proceso electoral en Michoacán y que el presidente, decía yo, debiera tener un interés independientemente que un gobernador quiera una cita con él para darle documentación, el responsable de la seguridad del país pues debiera estar interesado en esa información, y que la delincuencia organizada había intervenido el proceso electoral y pues el presidente pareciera ser que estaba haciendo lo que a la delincuencia organizada le conviene, que el gobernante voltee para otro lado. Aquí no solo no voltea para el otro lado, insisto en un poco de lo que decía la vez pasada, es alguien que le pone estrellita de buena conducta al narcotráfico a pesar de su intervención en el proceso. Oye, Luis, disculpa la cantidad de muertos que hubo. Sí. Oye, disculpa que interrumpa, pero de verdad cuando veo a Genaro Cetina Burgos que dice, con todo respeto, si hablas mal del presidente es porque eres uno de los dinosaurios que hay en México. Todo lo que está pasando es gracias a personas como tú que no han de presionar al presidente. Si mal alimentan al pueblo, por eso pasa todo. Bueno, Resulta que ahora los muertos que hay de la delincuencia organizada son mi culpa por denunciarlos. Caray, creo que está bastante norteado el que hace el comentario, con todo respeto, pero yo no produzco la falta de medicinas en este país. Yo no tengo nada que ver con la delincuencia que está matando gente culpable y gente inocente en la calle, porque tampoco son pura gente inocente la muerte en la calle.
yo no soy culpable de que el presidente ya no le importe el crecimiento económico, porque le importa y le conviene una población demandante de atención desde el gobierno. Le conviene políticamente para el sometimiento de la población. Yo no soy culpable de eso. Mire, cuando la semana pasada o antepasada discutíamos de lo de las medicinas, así como este comentario que entró ahorita, Gerardo, que tú nos relataste, hubo alguien que dijo respecto de las medicinas, ¿no? Un poco en la línea presidencial o en la línea que le dictó a Gatell para que dijera semejante barrabasada, que ¿por qué mal toman el asunto? ¿No? Aquí hay intereses detrás. A ver, así hubiera intereses detrás. A quien nos comenta hoy y nos comentó en esa ocasión, qué fácil sería callar la voz suministrando las medicinas. Así es sencillo. O sea, a ver, si no suministran medicinas, si yo hago un plantón, soy un agitador, convocando al golpe de Estado, casi como dijo López-Gatell, ¿sabes cómo se desarma esa protesta? Suministrando las medicinas. Entonces resulta que quieren cuestionar la queja, pero no la razón de la queja, no resuelven la razón de la queja, ¿no? Es como si tu hijo estuviera llorando, tienes un bebé, está llorando por falta de alimento y quieres que se calle sin darle alimento. A ver, no te voy a dar la leche que necesitas, es un bebé, pero cállate. Y al día siguiente, ¿qué? ¿Le vas a seguir sin dar el alimento? ¿Y quieres que se calle? Bueno, pues esta población está demandando a lo que tiene derecho y tiene un gobierno que le niega lo que la población de México tiene derecho y además no quiere que se queje. Yo, Gerardo, voy a usar una, si me permites, tal vez un poco dura la metáfora, pero que yo usaba en los tiempos de dominio totalitario priista, y yo militaba en el PAN en ese entonces, y los procesos electorales eran plagados de irregularidad. Todavía no se había hecho la reforma en los 90s, la reforma política que llevó a un instituto electoral ciudadanizado. Todavía el control de los organismos electorales era total de parte del gobierno y de su partido. Y resulta que íbamos a elecciones y pues, hombre, era un atropello descarado, ¿no? Era un fraude electoral tras fraude electoral tras fraude electoral. En algunos casos ni tenían que hacer mucho fraude electoral porque los ciudadanos estaban hartos de esas elecciones y no iban. Pero cuando iban, los votos se contaban tremendamente mal, se multiplicaban los votos a favor del partido dominante o aparte del partido oficial que se hacía en esa época, ¿no? Entonces tú salías a protestar del fraude electoral y resulta que pues, había toda la presión en contra de la protesta. Y yo decía en esos ayeres de México, que me lo recuerda este momento que estamos viviendo ahora, que si es el colmo, les molesta que la violada grite. O sea, que una mujer que es violada no tiene derecho ni siquiera a gritar. Así piensa el violador. Le molesta. Yo por eso decía que, si me permites una metáfora dura, pero eso que yo pensaba, que además de ser violados electoralmente, además de ser violados en nuestros derechos ciudadanos, no teníamos ni siquiera el derecho a protestar por haber sido violentados. Es un poco el México que estamos volviendo a vivir. Con todas las imperfecciones de los decenios pasados, estábamos logrando que el ciudadano tuviera derechos y se le respetaran. Y si no se le respetaban, se hubieran construido las instituciones que salieran en defensa de esos derechos, ¿no? Un gobernante que no cumple, que hace una administración oscura, que hubiera una institución que transparentara esos recursos, que le diera información al ciudadano para defenderse. Es un poco el desmenuzamiento de ese gran
orgullo nacional que es el juicio de amparo, la capacidad del ciudadano individual de defenderse ante el poder supremo, ¿no? Bueno, pues eso convertido en instituciones diversas en materia de transparencia, en materia de procesos electorales, de organización de elecciones, como es el INE, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que regresamos, o estamos regresando, al México donde se viola y el violador se ofende de que te quejes, de que grites, de que no te guste. Híjole. Luis, porque la verdad Entonces, soy yo. resulta que hoy los seguidores de AMLO realmente se sienten a gusto exigiéndose al que se siente atropellado en sus derechos que no debe reclamar. ¿Realmente están a favor del ejercicio tiránico del poder en México? ¿Realmente? O sea, ¿ustedes están a favor de que el niño y los padres que están viendo a ese niño enfermo de cáncer y muriéndose porque el gobierno no les otorga medicinas, se deben callar y aplaudir al tirano? ¿Ustedes están a favor de eso? Cuando yo recibo comentarios muy duros contra alguna expresión que yo tuve, pues obviamente me preocupo más. A mí no me molesta ni que me menten la madre, ni que me digan chayotero, porque sé que no es cierto, ni que me digan que hay un interés oculto en lo que digo y que antes recibía, porque además ni siquiera lo pueden demostrar porque no es cierto. No me preocupa eso. ¿Qué me preocupa cuando yo oigo un ciudadano reaccionar en contra del que critica? Pues que desafortunadamente está a favor de que no haya libertad en este México, en primer lugar. Y hoy quiere reprimir mi libertad de decir lo que digo. Ojalá y no el día de mañana el que repriman sea él. Ese que cuestiona que los padres de los hijos enfermos de cáncer protesten, híjole, ¿está a favor de que un niño con cáncer se muera y no sea atendido como parte de la obligación del gobierno? Híjole, pues la verdad yo no creo que el que defiende a Andrés Manuel llegue a esos razonamientos. Sería un lote de perversos seguidores de Andrés Manuel. Y yo creo en la perversión de Andrés Manuel, pero no en la perversión, creo en la inocencia de muchos ciudadanos que creen en la buena voluntad, que creyeron que Andrés Manuel era la respuesta para decenios de mal ejercicio gubernamental, pero que no se atreven hoy a decir nos equivocamos y esto que está pasando no se vale. El gobierno no es quien para estar señalando con dedo flamígero a todo el que supuestamente miente cuando en realidad lo que está diciendo es una verdad que no le gusta al presidente que se diga. No creo que estén de acuerdo con que el presidente evada, huya, nos burle diciendo que tiene otros datos, cuando hay cifras, incluso del propio gobierno, que demuestran que está haciendo muy mal trabajo. Entonces, bueno, yo siempre, Gerardo, tú lo sabes, cuando hay comentarios negativos, hay gente que me dice, ¿para qué les contestas? No, sí les contesto, me tomo el tiempo, porque estoy seguro que no es mala voluntad la que hace que critiquen lo que hacemos, sino es que creen realmente en Andrés Manuel, pero lástima que a ellos es a los que le está viendo la cara de tontos, porque nosotros no tenemos los ojos cerrados. Ya hace rato que vimos que el presidente evade su responsabilidad y parece que entre sus objetivos no está el bien del país. Y entonces señala como mentirosos a quienes les dicen la verdad a los mexicanos, porque él sí quiere que México siga engañado, pero engañado por él nada más. Luis Correa, concreto, preciso y conciso. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo.